la situación de Reincop y que en realidad pone de manifiesto la situación, que tal vez no sea el presente, pero sí podría ser de más de una empresa de transporte en nuestro país. Director. Hola, ¿qué tal, Valentín? Un saludo para ti y para todos. Bueno, con respecto a la situación en el transporte, ya lo adelantabas hoy más temprano, este paro de 24 horas que afecta al sector urbano del transporte de pasajeros y algunas líneas suburbanas que cumplen líneas hacia el departamento de Canelones. Un paro de 24 horas. Se va a restablecer el servicio con los servicios nocturnos, según lo resolvió en la noche pasada la UNOT. No hay afectación del resto del servicio suburbano y tampoco del sector interdepartamental de pasajeros. Y el servicio de taxi, bueno, se ve afectado porque el sindicato a las 3 de la mañana resolvió adherirse a este paro. Y el paro del sindicato del taxi va hasta las 3 de la mañana de mañana jueves, según la resolución de los trabajadores del sector. Hay un servicio de emergencia que está cumpliendo en estos momentos la empresa CUPSA. Por el momento no se sabe cuál es el número de unidades que hay en las calles, pero esto será sobre las 9:30. Seguramente habrá una evaluación de la empresa señalando de las unidades que hay en este servicio de emergencia. Las cooperativas, bueno, no llevan adelante el servicio de emergencia y se han solidarizado con la situación que está atravesando Reincop. Aquí a mi lado el dirigente de la UNOT, Marco Lombardi. Concretamente, buen día. Y bueno, ¿cuándo se tomó la resolución de este paro que dejó hoy temprano en la calle a muchos trabajadores también, ¿no? Sí, nosotros lamentamos por esa situación que siempre genera el transporte. Cuando hacemos un paro sabemos que no cae simpático, pero acá hay que decir que la responsabilidad absoluta de este paro es el del gobierno, justamente. ¿Por qué? Porque una determinación del Banco República, una decisión política que toma, hace que se genere un cierre técnico de la empresa Reincop y hoy en día no tengamos combustible para poder salir a trabajar. A partir de esa decisión que poco entendemos en medio de una negociación que se venía llevando a cabo por parte de los trabajadores, de las empresas involucradas en este tipo de negociación para la fusión, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Transporte y de la Intendencia de Montevideo. Y la verdad no nos cabe en la cabeza que no se sepa, entre los actores del gobierno, no se sepa que se tomó una determinación política que es, según ellos, inamovible. ¿Por qué se tomó esta decisión por parte del Banco República? Bueno, ¿ustedes saben? Eso nos gustaría saber a nosotros. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque en realidad, si bien nosotros vivimos una crisis bastante importante que llevó a que los trabajadores en asamblea de socios definieran un camino hacia la fusión con las otras empresas, en estos momentos estábamos pagando las cuotas del leasing en forma normal, se estaban haciendo los créditos en forma normal y el banco determina no solamente que cortar los créditos a Reincop, sino no darle tampoco el préstamo de aguinaldo, no cubrir los sobregiros, que es muy normal que se hagan en todas las empresas del transporte, tienen sobregiros en la cuenta bancaria y a todas las empresas del transporte se le da el préstamo aguinaldo. ¿Pero la situación financiera de Reincop es diferente a la de las demás empresas? Es diferente, pero también se tenía que haber visto por parte del gobierno que no solo están afectadas las 600 familias, sino todos los usuarios. Hoy no hay transporte y es por culpa de ellos, no por culpa de nosotros. ¿Cuántas son las líneas que cumple Reincop en estos momentos? Y bueno, ¿qué va a pasar? Digo, ¿qué negociaciones hay en esta jornada? ¿Cuál es la salida que ustedes ven más favorable? Nosotros tenemos 150 coches y 600 trabajadores. Hoy no vamos a trabajar porque hay paralización de actividades por 24 horas. En el día de mañana seguramente no podamos trabajar porque no tenemos combustible. Aparte, ¿los coches de Reincop no van a salir mañana? No van a salir mañana. Esto indudablemente es un caos que debería haberse proyectado de otra forma por parte del gobierno, no romper la negociación. Nosotros no somos culpables de cortar el diálogo, los responsables son los actores involucrados y deberán dar respuestas a la población y no solo a los trabajadores de Reincop, a toda la población. ¿Se trabajaba en la fusión de Reincop con qué cooperativas? Se estaba trabajando la fusión o una integración o se le puede llamar de otro nombre con la empresa COET, con COME y con UCOT. Venía desarrollándose con algunas situaciones, como en toda negociación, cediendo un poco cada uno, pero en forma, digamos que normal. Hasta el día jueves,
en donde se nos comunica que se cortan los créditos del banco y ahí se empieza a enturbiar la situación porque no sabíamos nosotros que no íbamos a tener salida. Lombardi, hoy hay un paro de 24 horas con movilización. ¿Qué características van a tener estas movilizaciones de los trabajadores del transporte? Bueno, en primera instancia vamos a movilizar los compañeros de Rancop, acompañados por las otras cooperativas que pueden movilizar sus vehículos. Vamos a dirigirnos a protestar por esta decisión tomada al intendente de Montevideo por ser el regulador del transporte, quien tenía que haber tomado también una decisión en forma anterior a la crisis que se está viviendo en todo el sistema de transporte del Uruguay, principalmente en la zona suburbana. Después nos dirigiremos al Ministerio de Economía, que es responsable de la decisión directa del Banco República, del directorio del Banco República. También iremos al Banco República y después no sabemos bien qué vamos a hacer con los coches, porque si nos quedamos sin combustible, bueno, los coches quedarán en la explanada o de hasta donde lleguen, que los saquen los bomberos después. Complicado, ¿eh? Es cierto que estaban, de hecho creo que Miguel Marrero viene directo del Palacio, ¿no? Donde estaban concentrados de manera muy tranquila, incluso confieso pude pasar, o sea que no es que estaban trancando, él ya viene trancado el tránsito, pero por obras ajenas a esta manifestación. Le damos la bienvenida a Miguel Marrero, dirigente de UNOT y de ASCOT. Y a Javier Barrios Bove, edil del Partido de la Concertación, integrante de la Comisión de Movilidad Urbana. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Qué salida tiene esta situación? Claramente es una situación difícil. Viene Rancop de un problema de largo tiempo. Como todos sabemos, se estaba trabajando en una comisión con múltiples actores, particularmente con la empresa Rancop, con las empresas que estarían dispuestas a absorber a los compañeros de Rancop, que son las cooperativas COET y UCOT y la Sociedad Anónima COME. Está participando en esa comisión también, que es en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y la Intendencia de Montevideo en carácter de reguladores. Y está participando también la INACOP en su condición de ser, de alguna manera, defensor del sistema cooperativo, del espacio de las cooperativas del transporte, que es muy importante. O sea que esto ocurre en realidad después de la noticia del BROU de que se les corta la línea de crédito. Sí, nosotros veníamos trabajando desde hace 3 meses en esa comisión, ajustando cómo iba a ser el proceso de incorporación de los compañeros, cómo se iba a trabajar, particularmente en el aspecto social y laboral. Bien. Lo que tiene que ver con la parte técnica de las líneas, de qué línea le tocaría a cada empresa, y eso se está trabajando en la Intendencia de Montevideo, Bien. Que es lo que corresponde. Bien. La explicación de la Intendencia frente a esta decisión del BROU, sé que no les compete a ellos, pero imagino que en plena negociación una decisión del BROU de esta índole, ¿qué les comentaron? Y sorprendidos, a ver, de alguna manera, el proceso hasta el miércoles pasado se venía desarrollando con normalidad y avanzando. Sí. Sabiendo que se nos agotaban un poco los plazos, que se nos acortaban los plazos que entendíamos que teníamos en principio. Pero pretendiendo que los cambios, es decir, el cierre de la empresa Rancop y el pasaje en forma inmediata y planificada, se diera dentro de un mes o un mes y medio. El jueves, sorprendentemente, de una manera injustificada y de forma absolutamente arbitraria, el Banco República decide cortar esa línea de crédito que se venía manteniendo hace mucho tiempo, es decir, los trabajadores de Rancop no pidieron nada que fuera nuevo. Sí pidieron el préstamo aguinaldo como se pide habitualmente para muchísimas empresas y hasta entendíamos que no se le consiguiera el préstamo del aguinaldo porque es verdad que Rancop tiene una situación delicada. Pero sí los combustibles. Sabíamos, y todo el mundo sabe que está vinculado al transporte, que no hay empresa de ómnibus que no tenga crédito para el combustible porque es imposible actuar sin trabajar sin el combustible. Esos toman esa medida. Intentamos desde múltiples actores, incluso los reguladores, el Ministerio de Trabajo, todo el que tiene algo que ver con transporte intentó hablar con el director del Banco de la República para que revieran esa decisión y se mantuviera la forma de financiación que tenían hasta ese momento. Y ayer de noche nos confirmaron, de la peor forma, telefónicamente y no directamente a través de ellos, sino a través de representantes del Ministerio de Trabajo, que la decisión se mantenía firme. Y que eso ocasionaba que hoy Rancop no tuviera gasoil para salir a trabajar. Bien. ¿Argumentación? Ninguna, nunca se comunicaron directamente con nosotros. Bien. ¿Qué opina Barrios? Acá claramente hay una descoordinación entre lo que hace la mano derecha y lo que hace la mano izquierda. Digo, lo veíamos hoy en el tape de recién, digo, como decía el compañero sindicalista, que estaban en plena negociación y que un actor importante como es la fuente de financiamiento, que es el Banco República, tome una medida extemporánea, es como pegarle un tiro de gracia
a una empresa que venía muy complicada. Si ellos venían haciendo una fusión ordenada, una transformación ordenada y que se iba a dar en un mes, y que además venían, lo que era la cuenta de combustible, la venían pagando, no es que tampoco no se pagara, esa cuenta se venía pagando y se venían amortizando, no tiene sentido la decisión del BROU y precipitar una decisión como es el cierre de Rancop, porque no puede funcionar, porque no tiene un líquido elemental como es el combustible para funcionar. Ahora, es el BROU, no es un banco extranjero. Por eso yo digo que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Es el mismo gobierno, ya sea gobierno nacional con gobierno departamental, porque en este caso la mayoría de las líneas son de transporte público colectivo de pasajeros de Montevideo. Están todos los actores representados, como recién muy bien decía, y hay algo fuera de esa mesa de negociación que no estaba el BROU, pero toma una decisión que lleva a lo que está pasando hoy. Bien. ¿Por qué en estos 3 meses de negociación no hubo... A ver, si está bastante claro en esta mesa de negociación que tienen que absorberse todas las fuentes de trabajo por parte de las otras cooperativas, eso me parece innegociable. Y en eso me imagino que están de acuerdo en esta mesa de negociación. O sea, que ese punto deben estar de acuerdo. O sea, ¿por qué se tarda tanto empezar con la ejecución, digamos, de estos traspasos de los trabajadores de Rancop a otras cooperativas, de empezar con las nuevas líneas, etcétera, hasta llegar a una situación como esta? Pues si están trabajando hace 3 meses, capaz que, digo, hubo tiempo de llegar a una instancia previa antes de que el BROU cortara el crédito, ¿no? O sea, a ver, hay algunas... ¿cuáles son las dificultades que hacen que la negociación demore tanto? Si ya la solución se sabe que Rancop no puede seguir y que va por el lado de redistribuir trabajadores, líneas, etcétera. Algunas señales de identidad muy fuertes de las empresas. Sí. Particularmente, además se debe tomar en cuenta que dentro del sistema de transporte de Montevideo coexisten 2 subsistemas, el de las sociedades anónimas y el de las cooperativas, claro, que tienen reglas muy diferentes y que pese a tener una tarifa única y laudos salariales únicos, tienen reglas de juego muy distintas y además en las cuales las cooperativas son claramente desfavorecidas. Eso lo hemos planteado innumerables veces, particularmente por temas tributarios. Para hacerla sencilla, los trabajadores de las cooperativas aportamos de nuestro salario a la Seguridad Social lo que realmente corresponde, mientras que los trabajadores propietarios de las sociedades anónimas, que son miles, aportan por fictos. Entonces eso ocasiona enormes diferencias entre las empresas. Además de algunas otras diferencias. ¿Y la reconversión menores. a sociedad anónima? ¿Cómo? ¿La reconversión a sociedad anónima? No está planteado. Nosotros tenemos la definición y el concepto hasta como opción de vida de los miles de trabajadores de las cooperativas, claro, que queremos seguir siendo cooperativas. Claro. Sin embargo, llegado el momento y en vista de las dificultades que se planteaban para Rancop, dificultades de larga data, los trabajadores entienden que la viabilidad de la empresa a mediano plazo era insostenible por sí sola y deciden dar ese paso que sin duda les costó mucho. Es una cooperativa que tiene 40 años de actuación, es la última de las cooperativas que queda de lo que fue la vieja ANDET, que cerró en el 75. Entonces, bueno, para los compañeros sin duda que fue un paso muy difícil y muy valiente haber dado. Y ese proceso de negociaciones, 3 meses para eso no es mucho. Hay intereses muy diversos, entre otras, los legítimos intereses de las empresas que toman los trabajadores de alguna manera, arreglar algunos de sus números internos, por ejemplo, trayendo menos gente de la que nosotros entendíamos que debían llevar. Sí, a ver, para hacerlo, manejaba 5 personas, ¿no? Para hacerlo corto, por coche. La paramétrica actual del boleto de Montevideo, la tarifa urbana, contempla 4 trabajadores, 3 por coche. 5. Y la tarifa suburbana, 3,5. En este momento, Rancop, cuya inmensa mayoría de los trabajadores son del área urbana, tiene 3,9, es decir, que está por debajo del límite planteado. La empresa que tiene todos micros en el sistema, COME, lo cual también implica una diferencia sustancial a favor de ellos, porque tienen menos carga salarial desde ese punto de vista, tiene 3,8, es decir, que tiene la misma cantidad de trabajadores que Rancop por unidad. Todos esos temas en una mesa de negociación hay que ponerlos sobre la mesa y cada uno intenta de alguna manera sacar ventaja legítimamente para su postura.
comentario. Digo, el BROW, por más que sea del Estado, no deja de ser un banco y como tal se rige y analiza los riesgos. Entonces, pregunta, yo no tengo nada que ver con el BROW, pero digo, ¿no habrá influido en la decisión que el tiempo pasaba, que ustedes no resolvían y que al banco le quedaba la duda si iba a recuperar el dinero? Pues si ustedes se fusionan con otra empresa, ¿quién se hace cargo del pasivo? A ver, sin ninguna duda hay múltiples factores. Desde el punto de vista estrictamente técnico, eso que usted dice es verdad, tiene que ver. ¿Digo? También hay momentos coyunturales, políticos del país que influyen. Si esta discusión se hubiera dado hace un año o quizá dentro de unos meses, no se hubiera dado en estos términos. Ahora, todo lo que está pasando, por ejemplo, con el tema Pluna y con el tema ANCAP, claramente influye en el desenlace de toda esta historia, ¿no? Uno podría preguntarse por qué, si se extienden líneas de crédito para determinadas empresas, por qué para el transporte, en este caso en concreto, se cerró tan prontamente. Y hay una desconozco y de la lo línea pregunto de y crédito del desconozco banco, y tal vez si usted lo sabe lo puede decir. Tal vez realmente la bicicleta en los pagos estaba haciendo demasiada carga para el banco, no lo sé. Sí, entendemos que desde el punto de vista técnico tiene que ir por ahí. Ahora nosotros pretendemos hacerle ver a las autoridades del banco que ese proceso no va a ser indefinido y como decíamos, estábamos a un mes o un mes y pico, estábamos llegando al fin que nosotros habíamos planteado, es decir, que no hubiera una caída de la empresa, sino que hubiera un desenlace coordinado, planificado, que no quedaran trabajadores en la calle, que no quedaran usuarios sin servicio. ¿Qué pasaría hoy si realmente, bueno, lo que va a pasar mañana, ¿no? Que las demás empresas retomarán el servicio, pero Raincoop no, porque no tiene combustible. No. Y los usuarios de Raincoop no tienen servicio. Hay muchos lugares donde es la única línea que llega. Y una de las preguntas que hacía Leonora, también está en discusión, o estaba en discusión en esa comisión, el reparto de las líneas, porque no todas las líneas tienen la misma rentabilidad que otras. Entonces, hay empresas que van a absorber, que pretenden, bueno, yo me absorbo X cantidad de trabajadores, me quiero llevar esta y esta línea que... Pero no en una línea que ni siquiera trabajo y que, claro, entonces, sí es entendible. Ese es otro de los componentes en el cual la negociación y que a veces 3 meses uno puede parecer que es mucho tiempo, pero cuando las reuniones no son todos los días y son una vez por semana y son varias patas en la misma mesa, no es tanto tiempo comparado con lo que hemos visto, procesos de fusión de otras empresas que son mucho más complejos y que capaz que habría que haber tenido un poco más de tolerancia por parte del BROW en este caso. Hay algo que yo desconozco y me gustaría consultarles también. ¿El subsidio del boleto que hace la Intendencia de Montevideo incluye también a Raincoop, a las cooperativas? Sí, a todas las empresas. Hay tres tipos de subsidio. Está el subsidio al combustible, está el subsidio que es nacional, por eso hay subsidios nacionales y departamentales, pero hay 3 tipos de subsidios. Está el subsidio al combustible, están los subsidios a los boletos gratuitos, que no son gratuitos porque los paga ya sea o el Estado Nacional o el Estado departamental o el gobierno departamental, y lo que se llama la diferencia en la tarifa técnica, que es todos los meses se aplica la paramétrica, se dice cuánto saldría efectivamente el boleto, entonces la diferencia entre lo que el usuario paga, hoy 26 pesos, y lo que efectivamente sale, que creo que está hoy en 27.50, o sea, ese peso 50, peso 60, lo pone de su bolsillo los montevideanos a través de la Intendencia. O sea, hay 3 tipos de subsidios y eso también lleva a que si es un servicio público subsidiado entre todos, por el año pasado fueron 1.230 millones de pesos que se pagó el subsidio al boleto en Montevideo, también debería haber un mayor control por parte de quien es el organismo regulador que es la Intendencia, y más en la situación de Raincoop, que es una situación que se viene arrastrando de larga data. Una pregunta que me quedó colgada hoy cuando iba con el razonamiento del pasivo. No soy del BROW, insisto, para que quede claro. Muchas veces el Banco República da préstamos a las empresas, pero cuando ve que no va a haber retorno, bueno, hasta acá te aguanté y acá manejate. ¿Ustedes tenían con qué garantizar el dinero que estaban pidiendo? En el caso de que la fusión demorara un poco más, ¿ustedes tenían cómo refrendar ese préstamo para que el banco tuviera un recupero? Sí, claro. Raincoop garantiza eso. Básicamente los préstamos de Raincoop son los grandes, digamos, son sobre las unidades, son para la compra de unidades. Y las empresas ponen de garantía las unidades, los ómnibus. O sea que como plan de pago gran parte de los ómnibus están prendados por Raincoop, por el Banco República. Aterrizar el tema en concreto, porque yo creo que los conceptos generales más o menos estamos todos de acuerdo. Ahora,
¿Cuánto es la deuda que tiene Rancop con el Banco de la República? Yo creo que hay que manejar números. 4.900.000 dólares. Esa es la deuda total. Casi 5 millones con de el Banco dólares. República. Se habla de 18 también, en algunos lugares se habla de 18. 4.900.000 dólares es la deuda total. Los trabajadores de Rancop se deben a sí mismos porque ellos, en una actitud que nosotros siempre destacamos, para preservar su empresa y su fuente de trabajo, han estado prestando a la empresa primero y donando posteriormente 3 jornales, 3 días de trabajo mensuales durante los últimos 3 años. Eso es aproximadamente 2 millones de dólares más. Y por otros rubros deben alrededor de 5 o 6 millones de dólares más. Esa es la deuda. Ese es el total. El total de los cuales, más o menos que son 12, 13 millones, da la suma que usted da. Sí. De eso, la mitad, un poquito menos. Un poco menos de la mitad del Banco de la República. Y la otra es una deuda con los propios trabajadores que pusieron. Ahora, yo no conozco los números, pero la venta de boletos, la performance de la empresa, vista objetivamente, ¿da para afrontar eso o era simplemente una agonía que se estaba prolongando sin realmente una solución real a la vista? A ver, hay múltiples factores que llevan a que una empresa esté mal. Nunca una empresa esté mal por un factor único. Hay factores que tienen que ver con su realidad interna, determinados procesos y forma de trabajo que debería haber cambiado. Pero, por ejemplo, ¿cuánto factura Rancop por año? O sea, debe 12 millones, números redondos. ¿Cuánto factura por año en venta de boletos y subsidio e ingresa a las arcas de Rancop, más o menos? A ver, para hacerlo más claro, el año pasado se vendieron 293 millones de boletos en Montevideo. Rancop, con el 7,67% del total de los coches, vendió el 6,6% del 18 millones de boletos, números redondos más o menos. En algunos factores está por debajo de esos índices. Por ejemplo, en los boletos estudiantes, por la conformación de las líneas, por los lugares por donde circula, no llega a ese 6%. Eso es mucha plata. Me permitiría además sumar un detalle. Yo creo que hay que hacer la cuenta, porque para que el televidente tenga idea, debe 12 millones, aproximadamente, según usted, 12 millones de dólares. Vende el 6% de los boletos, que son más o menos 18 millones de boletos. El boleto está más o menos a 60 centavos de dólar, 70 centavos de dólar. O sea que tenemos que un ingreso de 8 o 9 millones de dólares. O sea, hay una diferencia. Si recaudara toda esa plata y la volcara solamente a pagar la deuda, cosa que no puede ser, habría una diferencia de 3 millones de dólares por debajo. Da la impresión de que esa compañía no es viable. A ver, un par de elementos cortitos. Hay un subsidio más, que decía el señor, que es el subsidio a los boletos de jubilado, además, ¿no? Es como un cuarto subsidio. Por otro lado, hay algunos elementos que tienen que ver con el transporte, es decir, el transporte es básicamente una actividad en la que el rubro principal de gasto de las empresas es el gasto en personal, ¿sí? En salarios. Es aproximadamente un 64% en total. Nosotros salimos hace algún tiempo a contradecir al intendente de Montevideo cuando planteaba que era el 73%. Nosotros además nos afectó gravemente el momento en el que sale a decir eso, porque era cuando nosotros empezábamos a discutir el Consejo de Salario. Entonces, como de alguna manera nos golpeaba el momento en el cual planteaba eso. Ese es el primer rubro. El segundo rubro es combustible, que está topeado hoy por hoy. Las empresas de transporte pagan 13 pesos con 50 el litro de combustible porque el resto es un fideicomiso a nivel nacional. Las empresas además deben tener cierto margen justamente, por ejemplo, para manejo financiero, que a veces es escaso, es difícil. Y ha habido un proceso de reconversión del transporte que ha llevado a que las empresas tengan necesariamente que trabajar mucho mejor, que cuidar muchísimo sus egresos, porque los ingresos de las empresas no están subiendo en los últimos tiempos. Subieron en un proceso de aproximadamente 7, 8 años, hasta hace 2 años, pero en este momento están en una meseta con tendencia a bajar. Bueno, pero ahí estamos hablando de gestión. Estamos hablando también de gestión. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. La pregunta hoy con respecto al paro de transporte es, ¿conoces las causas? Y nos podés responder enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 y si lo prefieren también los esperamos en nuestro
Facebook Esta Boca es Mía 12. Estamos leyendo en pantalla comentarios que van llegando a través del SMS. Nos pueden mandar los suyos con un mensaje de texto con la palabra boca, luego un espacio, después comentan y lo mandan al 1212. También se estaban manifestando hoy frente a la Casa de Gobierno unas 50 personas, por lo menos a las 2 menos cuarto fue lo que pude ver, con los carteles de no al cierre del Canzani. Y bueno, y además la intendencia que ya lo habíamos comentado. Pausa y ya venimos.